Gracias. Como le dijimos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Vicente Fernández, un experto en Derecho del TEC de Monterrey. Doctor, bienvenido. Ricardo, muy buen día, a tus órdenes. Gusto en Bueno, saludarte pues como hay una siempre. preocupación creciente en México y en el mundo por los ataques del gobierno de México a la Corte, al Poder Judicial en general, pero especialmente a los ministros de la Suprema Corte. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué está pasando en esta disputa que parece más pues política o una guerra de Estado que pues las diferencias normales en una democracia, doctor? Pues sí, para empezar, yo creo que a estas alturas del actual gobierno no debe sorprendernos este tipo de actitudes y manifestaciones, sobre todo el titular del Ejecutivo, en contra en específico de los ministros de la Corte, ¿no? Y Ujú. en general del Poder Judicial, sobre todo federal. Pero realmente aquí lo importante es que yo creo que es verificar qué tan sólidas están hoy en día las instituciones. Hemos visto otras como han ido ahí sobreviviendo de los organismos autónomos como el INE, obviamente, el Ujú. INAI, que ahí anda pataleando también con tanta presión. Y bueno, en específico la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial de la Federación. Yo diría que la Corte no tiene que engancharse en una discusión personalizada, ¿no? No es que la Corte asuma posiciones en contra del titular del Ejecutivo, en específico el presidente de la República, sino que la Corte se constriña, se limite a dictar sus sentencias apegadas a la Constitución. Y si eso implica echar abajo grandes reformas o proyectos del actual gobierno, pues así debe de ser, ¿no? Y ver Ujú. que se cumplan esas sentencias. Desde luego que el Poder Judicial, y no solo la Corte, sino todo el Poder Judicial de la Federación, pero además recordemos que tenemos 32 poderes judiciales Claro. en todos los estados, que es donde vemos la justicia del día a día, ¿no? Ujú. Los juicios de deudas, juicios por temas de arrendamiento, todo tipo de juicios familiares. Esos no son los que resuelve la Corte, evidentemente. La justicia que digamos, a la gente de a pie le importa, es esa que proporcionan sobre todo los tribunales locales, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, sí vemos una escasa autonomía e independencia de los poderes judiciales. Desde que uno entra a la oficina del presidente de un tribunal local, cualquiera que este sea, y lo primero que encuentras es pues, la foto ahí enorme del El gobernador, gobernador. pues evidentemente no puedes hablar de que haya autonomía e independencia judicial. Claro. Ahí es donde habría que pensar en las grandes reformas que sí trasciendan, como dice el presidente, al pueblo, ¿no? Y no Ujú. estas discusiones ya que son básicamente políticas de agarrar ahí enemigos en la corte, ¿no? ¿Está en riesgo este principio constitucional de la llamada división de poderes, doctor Vicente Fernández, o es más una guerra política? Yo creo que es totalmente una guerra política, ¿no? Y ahí es donde la Corte, insisto, no debe de ceder a esas presiones, ¿no? No debieran tener elementos como para ceder, porque, claro, esta división de poderes, pues mucho depende de quién tenga las mayorías, ¿no? Ujú. Efectivamente, al principio de este sexenio, el mismo presidente no tenía previsto tener mayorías, obviamente, de 2/3 en las cámaras. Y Ujú. bueno, la tuvo y digamos que esas grandes reformas que él pudo impulsar en el primer trienio de su gobierno, pues no lo hizo, ¿no? Y ahora que ya no tiene esas mayorías para sacar reformas constitucionales importantes, pues es donde entonces busca enemigos, ¿no? Pero es eso, o sea, ahorita es la Corte, antes era el INE y después descansará la Corte y agarrará algún otro enemigo, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque sabemos que el presidente, pues, es la forma en la que él hace campaña, ¿no? Y Ajá. eso vende, a final de cuentas, decir, sí, claro, vean los ministros, los grandes potentados, ellos no les interesa a la gente, ellos ganan 3 veces más que yo, el presidente de la República, pues eso vende bien, ¿no? En una elección eso vende también. Entonces decir, Claro. sí, claro, que el pueblo elija y el pueblo va a decir, sí, claro, que el pueblo elija. Pues obviamente es un tema totalmente político, inviable en su totalidad que la Corte llegue a funcionar de esa manera. Y por los tiempos yo creo que no le da, ¿no? Ujú. Yo confío en que el siguiente gobierno, sea quien sea el que llegue,
pues no va a tener obviamente la popularidad que tiene el actual presidente de la República como para hacer este tipo de propuestas y de ataques, ¿no? Él lo hace, el presidente lo hace, pues porque sigue teniendo ese gran apoyo de la gente, evidentemente, y ese es su gran respaldo todas las mañanas. ¿Cómo entender, doctor Vicente Fernández, que pues algunas instituciones internacionales están preocupadas por lo que pasa con los ministros y con la Corte en México? Esto por un lado, mientras que afuera de la Corte hay un grupo de personas evidentemente pagadas para hacer ruido pues en contra de los ministros. ¿Cómo entender estas dos realidades? Claro, obviamente, pues es una preocupación, como bien dices, Ricardo, no solo dentro de nuestro país, sino afuera, ¿no? Obviamente, en un Estado democrático, pues parte fundamental o uno de los elementos de un Estado democrático es la independencia y autonomía justo del Poder Judicial, ¿no? Y nosotros, México, como país que estamos dentro del sistema interamericano de derechos humanos, pues ya desde hace muchos años, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido, ya ha habido muchos casos donde han emitido sentencias, donde condenan a los países que atentan contra esa autonomía judicial, ¿no? Y ponen como base en esta de cualquier Estado democrático justo eso, ¿no? La independencia y autonomía. Y una forma de ver esa independencia y autonomía tiene que ver con la designación y duración en los cargos públicos. En específico, cómo se designan a los jueces, cuánto tiempo duran los jueces, qué prerrogativas tienen. Eso les debe de dar esa autonomía. En el caso de los ministros de la Corte se ha pensado, y así está el sistema actual, que durando 15 años en el cargo, pues les da justo parte de esa autonomía. Si bien es cierto, el presidente de la República hace las propuestas y el Senado designa, pues vemos cómo evidentemente algunos ministros sí van sometiéndose y otros van Claro. transformándose en el camino. El ministro Arturo Saldívar, que terminó hace poco la presidencia en la Corte y que se le veía siempre muy cercano al presidente, recordemos que él lo propuso en su momento Calderón, ¿no? Claro. El archienemigo de López Obrador. Sí. Entonces, él llegó gracias al apoyo de Calderón y vemos cómo se ha ido transformando. Otro de los ministros que me parece está haciendo un trabajo destacado e independiente, pues fue presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México en la época en la que López Obrador fue jefe de gobierno, el ministro González Alcántara. Sí. Y él se ha ido deslindando, ha ido aplicando la Constitución y obviamente recibe las críticas de parte del presidente y otros más de traidores porque él los propuso. Es decir, pues no, es que una vez que están ahí en la Corte, es velar por la Constitución, insisto, y si eso implica resolver en contra de las decisiones del presidente, pues así deberá ser. Y lo hagan también los jueces que están más abajo en la pirámide, ¿no? Claro. En un minuto, ¿cómo le decimos, cómo le explicamos a la audiencia esta movilización del pasado domingo en defensa de la Corte, una movilización que se dio en más de 30 ciudades? ¿Qué significa? Yo creo que aquí es un tema muy, muy importante, porque más allá de que veamos cuando hablamos de temas políticos, siempre hablamos de los partidos políticos y Claro. que son los que tienen la infraestructura para movilizar todo esto, pues en los últimos meses hemos visto cómo la sociedad civil, a través de las ONGs o simplemente agrupaciones sin fines políticos, se movilizan, ¿no? Ujú. Sin que les paguen la torta y el tamal y el atole para ir, o los 200 o los 500 pesos, o lo que paguen para estar ahí afuera de la corte, por ejemplo, ¿no? Ujú. Algunas personas ahora. Entonces, yo creo que es muy interesante ver cómo evidentemente es un momento en el que la sociedad, todos como sociedad, debemos de estar alertas y no esperar a que otros lo hagan, ¿no? Y Claro. es una muestra de apoyo, decir, a ver, no estamos a favor o en contra de las grandes políticas o grandes obras. Estamos a favor de que se respete la ley, Ujú. porque sí hay que salir con que la ley es la ley, la constitución es la constitución y tiene que respetarse, y hay que estar ahí empujando para que eso Claro. suceda. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.